Muy buenas noches para todos los televidentes y para los antioqueños y los colombianos que también nos están observando y escuchando esta noche. Como mandatario de los antioqueños, siento la total obligación de hacer una pedagogía social para que todos los ciudadanos se enteren primero qué es la obra de Hidroituango que tanto alboroto y tantos riesgos ha causado en estos últimos días. Y segundo, es muy importante que todos los ciudadanos sepan cuáles son los riesgos que estamos corriendo por la crisis que esta obra está viviendo. Tengo que empezar diciendo que Hidroituango es la obra más importante de ingeniería y de energía que se ha emprendido en la historia de Colombia, y que esta obra nació en Antioquia, que los antioqueños estamos luchando para convertirla en realidad y que sea exitosa, y estamos buscando intensamente que superemos esta crisis. Y por eso todos tenemos que trabajar, porque Hidroituango no solamente es Antioquia, sino que Hidroituango es también Colombia. Por eso yo quisiera, de una forma pedagógica, empezar explicando qué es el proyecto, porque todavía hay muchos ciudadanos que están o damnificados o que tuvieron que salir de sus casas por los peligros y todavía no saben siquiera qué tipo de obra es esta gran estrategia energética del país. Yo quisiera entonces, de una forma lo más simple posible, como decimos algunos de coquito, empezar a explicar cuáles son los puntos más importantes. Esta fotografía que ustedes ven, y la vamos a desarrollar un poquito más adelante, pueden observar cómo el río Cauca viene bajando desde suroeste, desde Santa Fe de Antioquia, etcétera, y se va a embalsar, es decir, aquí va a haber una gran presa que va a embalsar el agua para que se introduzca por aquí algo que vamos a ver enseguida, una casa de máquinas, y el agua vuelve a salir más adelante de la presa. Entonces vamos a trabajar de una forma simple qué es lo que realmente tenemos en esta obra. Entonces, lo primero es que ya ustedes vieron cómo va a haber una gran represa que va a detener el agua. Y esa represa pues va a tener unos municipios aguas arriba, esa es la palabra que utilizan técnicamente, aguas arriba. Entonces, aguas arriba está el municipio de Ituango, Toledo, Briceño, Sabana Larga, Buriticá, Liborina, Peque, Santa Fe de Antioquia. O sea, cada vez unos municipios estarán al lado izquierdo y otros al lado derecho. Entonces, esto es aguas arriba del embalse, y hay también aguas abajo del embalse, que están los municipios de Puerto Valdivia, que es un corregimiento de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia, y también aparece de alguna forma Nechí, porque el río Nechí desemboca al Cauca, y si el Cauca está muy fuerte, se sube el caudal del río Nechí y también inundaría ese municipio. Entonces, esa es, digamos, una explicación elemental que nos permite ir mirando cómo, aquí hay un dibujo más técnico, cómo están ubicados los municipios. Aquí aparece Hidroituango, y aguas abajo está Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechí, etcétera, hasta llegar a lo que llaman La Mojana. Esto es bueno también explicarlo para que ustedes vean la magnitud del proyecto, el tamaño del proyecto, que esto también impacta a Sucre, a Córdoba y a Bolívar.
y algo tocaría de otros departamentos que también tienen tierras y aguas en la Mojana. El alboroto, la alerta, todo lo que se ha hablado de Hidroituango tiene, digamos, 3 riesgos. Uno podría resumir los riesgos en 3. Primero es la presa. La presa es, digamos, el gran muro que está tajando el agua para embalsarla. Lo segundo es los túneles, y ahora vamos a explicar cada uno de estos elementos. Y lo tercero es la casa de máquinas. Yo quisiera que los televidentes miremos que vamos a trabajar sobre estos 3 problemas. ¿Qué es la presa? La presa es un muro gigante. Aquí ustedes lo podrán ver. Esa presa es un muro gigante que se está haciendo, que tiene 20 millones de metros cúbicos de rocas, que eso pues muestra el tamaño de esa presa para poder atajar el Cauca. Esa presa en su base tiene cerca de 900 metros aproximadamente, o sea que no es un murito de 4 o 5 metros como estamos enseñados a verlo, sino que es una base de 900 metros y tiene una altura total de 225 metros. Ese es, digamos, el tamaño de la presa. Pero para que ustedes se formen también una idea de lo que tiene que atajar la presa, la fuerza que tiene que hacer es que cuando la represa está más o menos llena, tiene 2.300 millones de metros cúbicos de agua, Eso es una barbaridad, el peso es mortal. Por eso es que se ha anunciado que si la presa no funciona bien, puede ocurrir una avalancha, una gran desgracia. O sea, si esta presa aquí, si el río se llega a montar por encima de la presa, puede ocurrir que desbarate la presa y cree una avalancha. Ese es, digamos, el riesgo más grande que podríamos tener, es como el escenario más pesimista y más peligroso que tenemos. Aquí ustedes pueden ver muy bien cómo el río Magdalena, el río Cauca viene por acá, río Cauca viene, este gran muro lo detiene. Miren ustedes cómo es de grande esta presa, que tiene carreteras internas. Miren esto que estoy rayando en rojo, son carreteras por donde pueden circular carros. O sea que es una presa, un tapón gigante. Y aquí ustedes al lado van a ver lo que llamamos el vertedero. El vertedero es en caso de que la represa vaya subiendo, el vertedero se hace para desaguar el río Cauca. Entonces el muro estaría aquí, pero el vertedero podría empezar a desaguar el río cuando se llene mucho. Entonces, esta presa que tiene una altura de 225, pero está, digamos, en una cota superior con respecto al nivel del mar, que vamos a utilizar un término de 400 metros de arriba, pero sobre el nivel del mar. Y también quería ahora luego explicarles el tema de los túneles. Resulta que para poder construir esa presa, hubo que hacer unos túneles antes de la represa. Aquí ustedes ven, antes de la represa, hubo que hacer unos túneles para desviar el río Cauca y que volviera a salir después de la represa. Esta es la forma más fácil de construir, porque no se puede hacer una presa si el río Cauca seguía pasando. Entonces, aquí es donde está el comienzo de la crisis, Es bueno decirle a todos los antioqueños y los colombianos que más o menos hasta el 27 o 28 de abril esta obra de Hidroituango iba excelente. Ya iba en un 80% de construcción. Todo marchaba de una forma correcta y adecuada. Ya teníamos programado
que el 1 de julio empezaba ya a cerrarse el embalse, a crecer, porque ya teníamos terminada la presa. Y luego íbamos avanzando para que en diciembre generáramos energía. Pero miren ustedes lo que pasó. Aquí hay 2 túneles en azul clarito, que yo los voy a llamar A, túnel B, y voy a llamar el túnel C. El túnel A y B, que es señalado con rojo, tienen un azul más clarito, y el túnel A y B se habían hecho hacía mucho tiempo, de varios años atrás, y el Cauca se venía desviando por aquí para salir a la parte más adelante. O sea, el Cauca se venía desviando por estos 2 túneles. Se hizo un contrato de aceleración y se tomó la decisión en el año 2014 o 2015 que se hiciera un nuevo túnel, que es el que está el C, el que aparece aquí como C, que es el azul oscuro. Ese túnel azul oscuro, entonces lo que se buscó era que el agua del Cauca se desviara por este túnel. Y estos 2 quedaron simplemente como reserva. Pues bueno, siguió saliendo el agua, pero a finales de abril, de una forma intempestiva, se cerró este túnel C, se cerró y no volvió a salir agua. Pues todos los televidentes me dirán, no se preocupen, que si cerró el túnel C, pues ahí teníamos el túnel A y B para que el agua siguiera saliendo. Pero por una razón que realmente todavía no ha sido explicada, el túnel A y el túnel B habían sido taponados. Los taponó, no sé si el contratista o algún constructor, los taponó con un tapón, pero no es una puertecita de esas blindadas que tenemos aquí, no, un tapón que tiene 14 metros de ancho, 14 de alto y 22 de grosor. O sea, eso es como hacer en cemento, en puro cemento, hacer casi que 50 casas al mismo tiempo juntas en puro cemento. Y eso impedía que saliera el agua. Entonces, realmente el problema, pues para uno como gobernante que ha escuchado, que no es el que está metido allá, el problema nació aquí, en los túneles. Y eso entonces nos empezó a crear un gran dolor de cabeza, porque el embalse, como no tenía por dónde salir el agua, se empezó a llenar. Y ahí fue donde llegamos a una cosa que se llama la casa de máquinas. La casa de máquinas, aquí voy a volver a la misma fotografía. Aquí está el río Cauca, que viene desde suroeste y Santa Fe de Antioquia. Aquí está la presa, y por aquí, en la parte baja, está la casa de máquinas. La casa de máquinas no es un garajito. Para que ustedes miren el tamaño de este proyecto, la casa de máquinas es como decir una construcción de 3 cuadras pegadas. Ahí cabe la Metropolitana, la iglesia metropolitana, la iglesia que tenemos en el Parque Bolívar, la catedral, podría caber ahí, para que ustedes imaginen el tamaño que tiene. Entonces, esta casa de máquinas es lo que guarda las turbinas para generar energía, los transformadores, todo lo demás, que estaba casi lista para empezar a generar. Pero como empezó este problema, entonces por aquí es donde entra el agua a la casa de máquinas, a las turbinas. Entonces no tenían los constructores por dónde sacar el agua, no tenían por dónde. Los túneles los tenían tapados. El que estaba funcionando se taponó. Entonces tomaron la decisión de sacar el agua por la casa de máquinas. Y ahí fue donde empezó ya a cambiar el tema. Porque la casa de máquinas, miren ustedes, como decir que esta es la boca por donde entra el agua a la casa de máquinas, eso se desliza, cae y vuelve otra vez al río Cauca aquí.
Este es el camino. Entonces hoy el río Cauca está desaguando, saliendo por la casa de máquinas. Entonces aquí ya hay varios problemas. Primero, para que la represa no falle, porque no está terminada todavía, la represa no está terminada todavía, entonces tenemos que empezar a mirar cómo se termina la represa. Ustedes han escuchado en las noticias, han escuchado de un número que es el 410. O sea, que la represa tiene varias cotas. Miremos bien esta fotografía. Primero es que esta represa, cuando llegue a 410 es esto que estoy señalando. Este es 415, este es 410 y esto es 420. Entonces, la cota de 410 todavía no hemos llegado. No hemos llegado a la cota de 410. Cuando se llegue a la cota de 410, ya la represa pierde el riesgo de reventarse. Porque hoy la alerta roja que se tiene es porque hay peligro que el río se llene la represa y se vaya por encima de la presa. Entonces, para que el río no se vaya por encima de la presa, tenemos que llegar al nivel 410, para que el agua pueda ya salir tranquilamente por lo que llamamos los vertederos. En la cota 410, estos vertederos, por estas puertas que estamos viendo ahí, perfectamente pueden salir 2.500 metros cúbicos por segundo, que es más o menos lo que el Cauca maneja en un invierno razonable. O sea que ahí se acabaría el peligro de que la presa se dañara. Después podíamos subir a 415 y ya mucho más lejos del peligro, y en 420 ya la presa podría por el vertedero mandar más de 6.000 o 7.000 metros cúbicos del Cauca, que creo que eso por ahora no lo va a alcanzar en estos próximos años. Miren ustedes en qué estamos hoy. Hoy estamos en 408. Ahora estuvimos allá en Hidroituango y estamos llegando más o menos a 408. Hoy vamos en 47.5. O sea, que nos faltan todavía 2,5 metros para llegar a la cota donde acabaríamos el peligro de que la presa sufriera un colapso. Allá esa meta, que aquí está, de 410, es la primera meta. Cuando lleguemos, o cuando lleguen los constructores a 410, ya podemos decir que se acaba el peligro de que la presa se derrumbe. Pero seguimos en alerta roja hasta que no lleguemos a 410. No podemos levantar la alerta, porque se está trabajando día y noche, 24 horas, pero necesitamos que la presa llegue a 410. Entonces, nosotros aspiramos a que en 2 días, más o menos, estemos alcanzando esos 410, respiramos, ya quitamos un peligro, pero sí, seguimos teniendo otros riesgos. Pero hoy hay que reiterar, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ha dicho que estamos en alerta roja por el tema de la presa hasta que no lleguemos a la altura de 410 metros, que ustedes lo ven muy bien ahí en ese punto. Hay que decir que estamos digamos, en alerta roja, pero tenemos un respirito. Hoy a las 11 del día, la represa estaba en 372 metros de altura. O sea, que todavía para que el agua llegue a 401, que es donde empieza a desaguar, todavía tenemos más de unos 28 o 30 metros. O sea, nos da un respiro. Hoy me acaban de avisar que estamos en 372.55 a esta hora. O sea, la represa ha subido más o menos medio metro desde las 11 de la mañana hasta este momento. O sea, que va subiendo paulatinamente, pero nosotros vamos avanzando en terminar la presa. O sea, que hay unos estudios muy bien hechos que si el río Cauca estuviera llegando
a 2000 y tuviéramos algún problema en la casa de máquinas, o sea, que la casa de máquinas no desaguara, todavía tendríamos 4 o 5 días más para llegar, pero la casa de máquinas hasta hoy sigue más o menos desaguando. Ese es el primer problema. O sea, vamos a hacer un gran esfuerzo, los trabajadores están haciéndole muy duro para que antes de 2 o 3 días podamos terminar los 410 metros de altura sobre el nivel del mar de la presa. Y obviamente llegamos a 410 y seguimos trabajando para que obviamente terminemos bien la presa. Eso es lo que han llamado los técnicos lleno prioritario. Que ese lleno no es que sea temporal, no, después se va a completar, pero no hay que volverlo a desbaratar. O sea, esto hace parte integral de la presa que va a quedar de por vida allá instalado. Entonces, ese es el primer problema, la presa. Por eso se ha hecho tanto escándalo razonable de la alerta roja, que si la presa se llegara a dañar, o sea, que si el río se llegara a pasar por encima de la presa, la podría desbaratar, podría tener una avalancha que podrían ser hasta 250.000 metros por segundo. O sea, casi que 100 veces más del caudal normal del río Cauca. Por eso, para prevenir a la gente, un poco metafórico, dijimos que esto se podía parecer al diluvio universal. Es una figura un poco exagerada, pero cuando tenemos que alertar las comunidades es necesario, porque observen ustedes, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia tienen casi 113.000 personas en riesgo. Lo primero que tenemos que salvar es la vida de la gente, como vamos a ver más adelante. Entonces, este primer gran riesgo, que es lo de la represa, vamos camino a superarlo, pero no está superado. Hasta que no pongamos una banderita en 410, todavía no se puede quitar la alerta roja. Lo segundo que quisiera como referirme es el tema de los túneles. Este es un tema muy importante porque los túneles son un instrumento que están generando todo el riesgo. Hay 2 túneles que yo les dije a ustedes en un principio que fueron cerrados por los contratistas, que son el túnel A y el túnel B. El túnel C fue el que se cerró, venía trabajando y se cerró, digamos, en el interior, como a unos 125 metros al interior. Pero quedaron el túnel A y B que los habían cerrado. Pero lo curioso es que los habían cerrado y uno de estos 2 túneles, el de la derecha, hace casi 9 o 10 días, el sábado hizo 8 días, estalló y empezó a salir agua, más o menos 5.000 metros cúbicos por segundo. Y eso fue lo que hizo las inundaciones. Nadie, ni los técnicos, ni los directivos, ni los gobernantes, les habían dicho que ese túnel podría estallar. Entonces, uno de estos túneles salió aquí y hizo una gran avalancha, que fue donde quedaron casi 5.000 personas que han sido trasladadas a refugios. Eso estalló el sábado anterior y se volvió a cerrar. Pero eso quiere decir que ese túnel no está bien sellado y que puede volver a estallar. Hoy en la mañana se estuvo viendo que empezó a salir nuevamente un flujo de agua, no muy fuerte, pero un flujo de agua. Hasta esta hora sigue saliendo un flujo de agua, lo cual hace pensar a los técnicos y naturalmente a nosotros los gobernantes, que somos los que transmitimos la información, que es muy posible que ese túnel se vuelva a destapar por unas horas o por unos días y que el caudal de aguas abajo de los municipios de Tarazá, Cáceres y Valdivia vuelva a crecer, y por eso tuvimos hoy que desplazar a toda la gente. O sea, estamos, digamos, en alerta roja. Solo que hay que empezar a diferenciar los riesgos. La presa tiene un riesgo de avalancha. Y si estos túneles se destapan,
porque ya se mostró una vez que no estaba bien cerrado. Si se destapa, puede producir una especie de inundaciones gigantes, que obviamente ponen en peligro la vida, los bienes y toda la calidad de vida de la familia. Entonces, ese es el segundo riesgo que tenemos. Por eso hoy, en el tema del túnel, seguimos en alerta roja. Dios quiera que no nos pase absolutamente nada en este proceso. Y el tercer elemento que teníamos, el tercer elemento es la casa de máquinas. La casa de máquinas, más o menos, eso es como un montaje de una fotografía que tenemos. Este es el embalse y por aquí le está entrando agua a la casa de máquinas. Por ahí es por donde está desaguando. Que son más o menos estas ventanas. Y esa casa de máquinas está llena de agua. Es posible que haya unos daños económicos. Lo que naturalmente nos preocupa es, digamos, la estructura de la casa de máquinas, que es como una especie de, como lo dije, de una caverna gigante dentro de la montaña, que es más grande que la iglesia metropolitana de Medellín, y que está en este momento llena de agua. Y llena, pero sigue botando. En ocasiones ha disminuido, ya hay unas bocas cerradas, lo cual puede pensar uno que hubo algún daño al interior o algún equipo está taponando unas de las salidas. Entonces, el problema que viene luego de presa, túneles, es también mirar qué va a pasar con la casa de máquinas. Y en eso están trabajando. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión muy temprano con los constructores de la obra y con unos expertos que vinieron de Estados Unidos que están trabajando en ver cómo se puede solucionar estas dificultades. O sea que hoy seguimos, se ha decretado la alerta roja por estos problemas que hemos hablado. Por estos problemas, hace unos 8 días, el gobernador de Antioquia, decretamos la calamidad pública. Y para decretar la calamidad pública lo hicimos porque miren ustedes esto. ¿Cuánto se demora o una avalancha, o una inundación, o un aumento en el caudal del río para llegar desde la represa hasta los municipios? El sábado de 8 días se abrió ese túnel, hizo inundaciones, pero es bueno que cada comunidad conozca cuánto se demora el agua para bajar desde el embalse, desde la represa hasta cada uno de sus municipios. Entonces, el tiempo que tenemos hoy, esto es una información de expertos en Colombia, es que para ir de Hidroituango a Puerto Valdivia se demora más o menos 48 minutos el agua, o sea que es la comunidad que más en riesgo está. Luego, para ir de Hidroituango a Tarazá son 2 horas y 10 minutos. Para ir de Hidroituango a Cáceres, el agua o la avalancha o la inundación serían 2 horas y 15. Y para llegar a Caucasia demorarían casi 6 horas con 40. O sea que tendría más tiempo Caucasia de organizar todo para cualquier crisis. Y por aquí hay un municipio que se llama Nechí. Nechí realmente no lo inundaría el Cauca, sino que como el pueblo de Nechí está al lado del río Nechí, si el Cauca se crece, entonces el Nechí no puede desembocar suavemente al Cauca, sino que empieza a tener choques. Y el Nechí empieza a crecer su caudal y ahí es cuando inundaría el municipio. Creemos que podría inundarlo en 15 horas con 20 minutos. Esto es muy importante porque cuando decretamos la calamidad pública tenemos que trabajar sobre estos procesos. Entonces la calamidad pública que decretamos tiene los siguientes objetivos. Primero, para nosotros lo primero, por encima de cualquier atesoramiento material, la gente, la salud de la gente. Hoy hay gente sufriendo porque los hemos trasladado a refugios, pero gracias a Dios no hemos tenido ni un solo herido. Gracias a Dios no hemos tenido ni un solo muerto. Y vamos a luchar para que nadie sufra heridas y para que no haya un solo muerto en este proceso.
Queremos siempre luchar por la salud y la vida de la gente. No hay bien material que se compare con la vida de la gente. Entonces, desde hace ya 8 días que decretamos la calamidad pública, venimos trabajando día y noche para proteger a la gente. Hubo una evacuación preventiva, sobre todo la gente de Puerto Valdivia, que son los que llegarían más rápido a una inundación o un insuceso. Los tenemos ya todos en refugios, se les está dando alimentación, inclusive Empresas Públicas de Medellín tomó la decisión de entregarles a los que no quieran estar en refugio 1.100.000 pesos cada mes para que se vayan con su familia a un lugar y vivan de una forma más decente. Estamos en todo caso atendiendo a todos los damnificados, no estamos ahorrando un solo centavo, estamos trabajando en Tarazá, Cáceres y Caucasia. Los alcaldes están haciendo una labor extraordinaria, están trabajando también día y noche y hasta hoy, a pesar de esta tensión, todos estamos tensionados con esta crisis, a pesar de esta tensión estamos saliendo muy bien, sobre todo con la vida y la salud de la gente. También hay una cosa muy curiosa que a la gente le va a parecer a veces hasta hilárica, y es que hoy las familias también las componen las mascotas. Entonces allá hay gente que dice, ¿qué hago con mi perrito? ¿Qué hago con mi gato? Y algunos también tienen otro tipo de mascotas. O hay gente que su empresa es engordar un cerdito. Entonces tuvimos también, claro, ayudarlos para que el dolor sea menor. Entonces cogimos un grupo también de veterinarios para que vayan, les tengan sus mascotas, les ayuden y en fin, para que se sientan menos afectados, pero estamos tratando de darles una atención digna. Y la labor del gobierno, del gobernador, de la alcaldía de Medellín es trabajar para que la gente no sufra, para que sufra lo menos posible mientras pasamos esta crisis. También tenemos en proceso otros proyectos que son, dentro de la crisis, son muy importantes. Por ejemplo, yo he creado lo que se llama, esto es muy bonito desde el punto de vista ambiental, va a haber una expedición botánica y ambiental por todo el río Cauca. Desde donde empieza Antioquia, vamos a empezar a hacer una expedición botánica y ambiental para que detectemos qué efectos hay en la zona, cómo han trasladado las culebritas, los pajaritos, todos los animalitos, las mariposas que hay en la zona, y hagamos un inventario ambiental de lo que ha pasado a lo largo del río Cauca. Yo creo que este va a ser un proyecto histórico. Ya el Ministerio del Medio Ambiente dijo que ellos iban a poner gente muy calificada, porque creo que desde la expedición botánica famosa del Sabio, no volvió a haber nunca una expedición botánica. Vamos nosotros a hacerla. Y Antioquia, en medio de la crisis, no solamente está desesperada saliendo de ella, sino que también estamos buscando horizontes distintos. Y por eso estamos también ordenando una expedición botánica y ambiental por el río Cauca. Igualmente, decretamos una expedición de infraestructura. Ya el secretario de Infraestructura viene trabajando día y noche para detectar cuáles son los puentes peatonales que se cayeron, cuáles son los puentes que están en riesgo si son de movilidad para vehículos, y qué carreteras podrían estar en peligro, y cualquier otra infraestructura. Estamos trabajando en eso. La meta que nos hemos propuesto es esta: todo puente peatonal que se haya caído, vamos a recuperarlo en menos de un mes. Y fuera de eso, hoy se le está prestando asistencia a todos los que están afectados por medio de lanchitas, pasando de un lado al otro del río. Porque uno en la ciudad no se da cuenta cómo viven la gente del campo. Y lo que está pasando aquí es que a veces un hijo vive al lado derecho del río y la tía o la mamá vivía al lado del otro lado del río. Y ellos tienen que estar pasando de un lado para otro. O una persona trabajaba al lado izquierdo del río y vivía al lado derecho y siempre pasaba caminando. Pues tenemos que buscar que le facilitemos digamos, la movilidad a esta gente para que tengan menos dolores de cabeza a los que le ha causado ya la crisis. Igualmente, Empresas Públicas de Medellín compró un ferry
también para pasar la gente y los carros, porque hay municipios que pueden quedar temporalmente inmovilizados. Por ejemplo, Ituango, que se corta la carretera. Ituango va a tener una buena autopista para llegar allá, pero se puede cortar la carretera, entonces se puso un ferry. También la Gobernación de Antioquia, con el director de la Aeronáutica Civil, habilitó el aeropuerto de Ituango, que estaba cerrado, para que haya toda la movilidad posible, para que no falten alimentos, para que todos puedan estar viajando rápidamente si tienen urgencias. Habilitamos este aeropuerto de Ituango. Y el aeropuerto de Caucasia sigue habilitado, no con restricciones de vuelo, sino que mientras tengamos la alerta roja, ninguna aeronave puede permanecer más de 3 o 4 horas en piso, porque podría quedar en riesgo. Pero estamos trabajando permanentemente con el aeropuerto de Caucasia. Y también, esta cosa es muy importante, uno va a los albergues y le da tristeza porque está lleno de niños, muchos niños que hay allá. Entonces pusimos una atención psicosocial a los niños y a los de la tercera edad que necesiten asistencia, porque no estaban acostumbrados a salir de su casa. O sea que nos ha tocado pues un trabajo supremamente intenso, y queremos seguir trabajando por la gente, que esta obra salga adelante, pero primero que protejamos la vida de la gente. Inclusive también la Gobernación de Antioquia creó unos hospitales móviles. Estos hospitales que ustedes ven aquí nos permiten tener médicos y tener asistencia médica hasta para 30 personas en cada uno de estos lugares. O sea que estamos trabajando para que no tengamos ningún tipo de, digamos, de dificultad adicional. Esa es la palabra que quiero decirles. Hasta hoy, mirando las personas que han sido evacuadas, tenemos casi 9.203 personas. De Puerto Valdivia, que fue lo primero que tuvimos que evacuar, hemos evacuado casi 3.000 personas, y en Tarazá estamos haciendo un trabajo para evacuar, digamos, temporalmente. Hemos prendido todas las alarmas porque hay algún tiempo de transportar la gente hacia lugares más seguros. O sea que esto es, digamos, la figura del número de personas que han sido evacuadas. Queremos seguir trabajando para que esto no siga creciendo. Yo creo que en esta semana vamos a tener una primera superación de la crisis, de la alerta roja. Algunos se han reído porque hemos exagerado, algunos dicen que hemos exagerado, pero la verdad, si la represa se llegara a romper, si el río superara la represa, eso sí parecía un diluvio universal, porque cogería el Cauca una velocidad de más de 250.000 metros cúbicos por segundo. Esperemos que esta semana, cuando terminemos o cuando terminen los constructores de llegar al número 410, ya desaparezcan las amenazas contra la presa. Cuando desaparezcan las amenazas contra la presa, pues ya podemos tener unos riesgos de inundaciones también grandes, pero de una magnitud menor. Entonces ya sería como una especie de inundación nacional eventual. No es que esté definido que sea, pero tenemos que prepararnos para lo peor, para que la gente no sufra, no escatimemos un esfuerzo. Y así tenemos que seguir trabajando después en los túneles, después en la casa de máquinas, para que le devolvamos la tranquilidad a la gente y le devolvamos también la estabilidad a la obra. Yo quería dar este informe. Hasta hoy creo que vamos avanzando, estamos trabajando sin descanso. Quiero reiterar que esta es la obra más importante que se está haciendo en Colombia, en ingeniería y en energía. Y hoy más que nunca necesitamos trabajar sin descanso. Los antioqueños no nos rendimos.
Antioquia nunca se rinde y por eso quiero invitarlos a todos que trabajemos intensamente para que Hidroituango sea exitoso, recupere su estabilidad y para que Hidroituango se la entreguemos a Colombia como la obra más grande en la historia de este país, en energía y en ingeniería. Muchas gracias y una feliz noche. Teleantioquia TV en Grande presentó La verdad sobre la crisis de Hidroituango. Antioquia piensa en grande. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption.